This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. ¿Cómo están? Bienvenidos a CNN Chile Radio Podcast. Hoy iniciamos este ciclo de conversaciones para conocer el trabajo de la Fundación DKMS y para eso estamos con su directora, Ignacia Patilo. ¿Cómo estás, Ignacia? Muy bien, gracias. Partamos por lo más básico. Sí. ¿Qué es DKMS? DKMS es una organización internacional que existe hace más de 30 años, empezó su historia en Alemania y su misión es dar una segunda oportunidad de vida a pacientes que tienen algún tipo de cáncer de sangre, cuando su única posibilidad es recibir un trasplante de células madre sanguíneas o trasplante de médula, que es como se conoce más comúnmente. ¿Ya? Y DKMS nace para poder encontrarle a esas personas un donante compatible. Perfecto. Podríamos decir que es un gran banco de información para recurrir en caso de necesidad de una persona enferma a una especie de match genético. Claro, es un registro de personas que están dispuestas a donar células madre sanguíneas si es que resultan compatibles con un paciente. Y ese paciente puede estar en su país como puede estar en cualquier parte del mundo. Y esto existía en Europa hace bastante tiempo. Aquí en Chile no existía ningún registro de este tipo, así es que hace ya más de 6 años DKMS decidió venir a Chile y darnos esta posibilidad de tener un registro propio en nuestro país. ¿Por qué decide instalarse en Chile y qué rol cumples tú y tu historia personal en eso? Mira, lo que pasa es que la compatibilidad entre un donante y un paciente está súper ligada a su origen étnico. Eso significa que entre más personas de tu origen existan en la base, mayores van a ser las posibilidades de que tú encuentres a un donante compatible. Y la verdad es que los hispanos estamos súper subrepresentados en estas bases. Como la mayoría nacieron en Europa, en Estados Unidos, la mayor parte de los donantes hoy día son de origen caucásico. Perfecto. Esto que hacía, o todavía provoca, que pacientes chilenos o de origen latino les costara mucho encontrar a un donante compatible cuando no lo tenían en la familia. Primera opción siempre es un hermano, pero si es que no hay un donante idóneo en la familia, buscan en estos registros de donantes no emparentados. Y la probabilidad, antes de que DKMS llegara a Chile, de que un paciente de origen latino encontrara un donante compatible era solo de un 30%. ¿Ya? Hoy día logramos aumentar a un 50%. Y esto, antes de que el cambio ha sido súper drástico en muy pocos años. A mí me tocó personalmente tener, mi hijo tuvo un diagnóstico de cáncer, un cáncer que no era de la sangre, pero lamentablemente producto de sus tratamientos se le produjo un segundo diagnóstico que se llama aplasia medular severa. Su médula ósea, que es la que produce tus células madre de la sangre, dejó de funcionar y él necesitó un donante compatible. Y en ese momento para nosotros fue bien aterrador porque habíamos visto cómo otros pacientes que estaban en la pieza al lado de nosotros por tener una leucemia o algo así más común, necesitaban a un donante y no encontraban a un donante compatible. La verdad es que era bien frecuente que un paciente chileno no tuviera a ningún donante en el mundo que fuera 100% compatible y le pudiera donar. Y muchas veces, me acuerdo perfectamente, un caso de una niñita que necesitaba un donante y tenía 5 y se le fueron cayendo. El primero, no sé, puede haber estado enfermo cuando lo llamaron, el segundo, la verdad que uno no sabe mucho los detalles, pero se fueron cayendo hasta que quedó una y fue una situación horrible. Yo tuve otra suerte, mi escenario fue que mi hijo tenía más de 1000 compatibles en el mundo y la verdad es que al primero que llamaron dijo que sí y él estuvo dispuesto a donar en tiempo récord. Nosotros necesitamos un trasplante urgente y ese momento fue como bien, nos marcó a todos obviamente, nosotros no podíamos creer que existiera alguien que ni siquiera sabía que era un niño que estuviera dispuesto a salvar su vida sin saber ni siquiera de dónde venía. Y eso a nosotros nos marcó mucho, pero además coincidió cuando trajeron la médula de mi hijo, que vino un grupo de DKMS Alemania a tomar la decisión de venirse a Chile. Perfecto. Para poder aumentar la probabilidad de que los hispanos encontráramos este hermano de sangre, lo llamamos nosotros gemelo genético, tiene como muchos nombres, y
que la probabilidad fuera mayor para todos. ¿Y eso ha estado pasando con el trabajo de la Fundación? Eso ha estado pasando. Logramos aumentar en 20 puntos la probabilidad de un 30 a un 50%. Esto fue en solo 5 años. Imagínate. No podemos medirlo año a año porque no es que varíe tan rápido, pero en el fondo, obviamente, nuestra idea de seguir aumentando esta base en Chile es que el día de mañana lleguemos al nivel de los europeos, o sea que el 90%, ojalá el 100%, encuentre un donante compatible. ¿Qué significa DKMS? Mira, no te lo podría pronunciar, pero en el fondo, como esto nació en Alemania, significa Registro de Donantes de Médula Ósea Alemana. Perfecto, claro, que son unas palabras eternas, Eternas, llenas como una de gran letras. palabra, claro. Perfecto. Sí. ¿En qué consiste la inscripción y la donación, que son cosas distintas, o no? Exacto, esto es como un compromiso de 2 pasos, por decirlo de alguna forma. Primero, uno se puede registrar si es que uno tiene entre 18 y 55 años y en general uno tiene buena salud. Uno puede hacerlo a través de la página web, uno entra a dkms.cl y te hacen un cuestionario de salud en donde, claro, si es que tienes alguna de las enfermedades, condiciones, lo que sea, te van a decir que no puedes avanzar. Pero si es que estás bien, puedes avanzar y vas a llenar un formulario de consentimiento y te va a llegar a la casa un kit de registro que consiste en 3 cotonitos que uno se pasa por dentro de las mejillas como hacerse un ADN. Perfecto. Y después uno manda eso a la oficina y ahí uno queda, a nosotros nos llega este sobre con los cotonitos, nosotros lo enviamos cada uno de los registros a Alemania a que analicen los cotonitos para que obtengan las características de compatibilidad. DKMS tiene un laboratorio propio que se dedica exclusivamente a esto. Perfecto. Y ahí tú quedas en una base, a la espera de que algún día, pudiendo ser en un mes, años, quizá nunca, pero si es que te llaman es porque hay un paciente que te necesita, un paciente que quizá tú eres la única persona que puede salvarlo. Y en ese momento viene la segunda parte, que es si sales compatible, te vamos a llamar y te vamos a preguntar, como siempre es voluntario, si estás dispuesto a dar esta segunda oportunidad. Y si dices que sí, y nuevamente todos tus exámenes médicos, esta etapa es un chequeo más completo. ¿Ya? Si está todo bien, ahí tú donas. Que la mayoría de las veces es muy parecido a donar plaquetas, es como una especie de diálisis. A uno le sacan sangre por un brazo, hay una máquina que la filtra, saca solo las células madre y te devuelven por el otro brazo. Y hay un porcentaje más pequeño hoy día, que es como un 15%, en la que le piden al donante si puede donar desde la médula ósea. Es como un pinchazo en la cadera, bajo anestesia general, uno le sacan sangre y esa sangre se filtra para obtener células madre. ¿Y de qué depende el método? Depende de lo que el médico estime mejor para su paciente. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando son niños chicos, existen las 2 posibilidades, que al donante le extraigan desde la médula ósea y desde la sangre periférica. ¿Por qué? Porque desde la médula ósea tú no puedes sacar tanto. Entonces, con un adulto grande igual ese método no va a funcionar. Pero a veces para un niño puede ser que quieran que exista como menos, lo voy a decir en una palabra súper simple, Sí. menos choque entre las células que entran y el cuerpo Perfecto. del paciente. Y cuando las células vienen desde la médula ósea han vivido menos, han Perfecto. pasado menos, han enfrentado menos virus, Enfermedades. bacterias, lo que sea. Claro, entonces puede ser que sea un poco menos complicado el post-trasplante, por ejemplo. ¿Cuánta gente trabaja en la fundación? Y cuéntame del crecimiento que han tenido en el último tiempo y por qué pasa. Sí, mira, hoy día somos 40 personas aproximadamente en Chile. En el mundo ya somos más de 1000 las personas que trabajamos en DKMS. Y la verdad es que hemos logrado como muy buena adhesión en Chile. Año a año estamos registrando alrededor de 50.000 personas nuevas. ¿Ya? Hemos llegado a inscribir hoy día más de 240.000 personas y hemos podido entregar más de 420 donaciones. Y todo esto debería ir creciendo exponencialmente. En la medida que tú tienes más donantes inscritos, más donantes van a llamar a donar y eso requiere de personas que se hagan cargo, porque nosotros nos hacemos cargo desde el generar conciencia, como lo que estamos haciendo hoy día, hasta cuando llaman a un donante y hay que hacer que esa donación se haga posible. ¿Y ahí cómo lo hacen? Bueno, llamamos a la persona, si la persona dice que sí, que está dispuesta a donar. Ustedes hacen el contacto con el donante. Exacto. Claro, nosotros llamamos al donante y le hacemos la donación. Cuando te llaman también ocurren 2 etapas.
La primera, te llamamos para saber si estás dispuesto a donar y hacer un cuestionario telefónico de salud. Y si hasta ahí está, bueno, y además se coordina un examen de sangre, ¿Ya? que busca reconfirmar la compatibilidad y descartar cualquier marcador, cualquier infección que pudiera afectar o la vida del paciente o la vida del donante al momento de someterse a la donación. Y si ahí no hay nada malo, o sea, hasta ahí está todo bien y la persona está dispuesta y luego es seleccionada por el médico del paciente, entonces pasa a la segunda etapa. En la segunda volvemos a llamar al donante, le volvemos a decir si está dispuesto a seguir y si es así se coordina ya un chequeo médico súper completo. Incluye hasta ecografía abdominal, ecocardiograma, etc. Y si ahí sale todo bien, se programa la donación para algunos días después. Y la donación, como explicaba antes, puede ser desde la sangre periférica o directamente desde la médula ósea. Y puede que el paciente esté en otro país. Claro, el paciente puede estar en cualquier parte del mundo. Hasta hoy día nosotros hemos llegado con, como me gusta decirle a mí, sangre chilena que salva vidas, hasta países como Irán. O sea, hemos llegado, uno puede como predecir, claro, nosotros pensamos, y así ha sido, que después de Chile, Estados Unidos iba a requerir mucho porque hay una comunidad hispana súper grande. Y efectivamente ha sido así. Y después vienen países como España, como Argentina, Colombia, Italia, que uno dice como, sí, me lo esperaba porque tenemos mezcla de esos países. Pero después empezaron a requerir desde Alemania, desde Inglaterra, desde Canadá, desde Noruega, Turquía, Sudáfrica, Imagínate. Irán. Sí. Impresionante. Ignacia, ¿y qué es lo que más requiere la fundación? ¿Recursos? ¿Ustedes hacen levantamiento de recursos? ¿Cómo es la vía del financiamiento? ¿O más bien inscribir gente, hacer campañas de adhesión? Yo diría las dos cosas, con un gran foco en inscribir personas, porque al final eso es lo que necesitamos hoy día y durante bastantes años en Chile, si bien nos ha ido súper bien, estamos en una etapa inicial. Todavía es un tema desconocido, todavía las personas se sorprenden cuando lo escuchan y así va a ser probablemente por muchos años. Entonces, eso es lo primero, que las personas tomen conciencia, que puedan escucharnos, que si es que tienen dudas, que pueden ir a nuestra página, completar la información que tienen, preguntarnos, que se inscriban, que se hagan parte de esto. Si son sanas, como dijo una vez una donante, si yo tengo un paraguas y lo puedo compartir, ¿por qué no hacerlo? Si tú tienes salud y alguien puede beneficiarse de eso, porque no la tiene, ¿por qué no compartirla? Y es eso lo principal. Y después, claro, los que puedan ayudarnos con recursos también. Nuestra operación es tremenda. Nuestra operación requiere de muchas personas, requiere de mucha tecnología, requiere de ciencia, de investigación y todo eso. Nosotros hoy día lo cubrimos, pero con apoyo de nuestras filiales de afuera. Necesitamos apoyo local. El día de mañana ojalá podamos autosostenernos para que DKMS pueda abrir otro país, por ejemplo. Entiendo. ¿Hay limitaciones para donar? Porque, por ejemplo, cuando uno quiere donar sangre, el hecho de haber tenido tatuajes, de tener tatuajes o haber tenido hepatitis o qué sé yo. Sí, hay algunas. Sí. ¿Hay limitaciones? ¿Cuáles son? Algunas son bien parecidas a la donación de sangre. Por supuesto, no tener ninguna enfermedad infecciosa que ponga en riesgo al receptor. Enfermedad autoinmune, ponte tú. Enfermedades autoinmunes, eso más tiene que ver con la salud del donante. Ya. En el fondo, cuando tú vas a donar, a ti te tienen que poner un medicamento que estimula la producción de células madre sanguíneas. Entonces, pudiera ser que si tú tienes una enfermedad autoinmune, también te pueda sobreactivar alguna cosa que tú tengas. Así que descartamos, por si acaso, muchas cosas. Pero hay otras que no son restricción acá y sí lo son en la donación de sangre. Por ejemplo, tener tatuajes. No hay ningún problema que tú tengas tatuajes. Perfecto. Si es que nos ha pasado que a veces el donante dice, justo pensaba hacerme un tatuaje ahora y le pedimos si es posible aplazar. Perfecto. Porque nosotros hacemos tantos exámenes que la verdad es que logramos, a diferencia de la donación de sangre, que es inmediata, entonces ellos no pueden descartar que tú tengas algo antes de que dones. Acá nosotros sí podemos descartar. Entonces hacemos todos esos exámenes, por lo tanto, tener tatuajes no es inconveniente o cualquier tipo como de piercing o algo así. Tampoco la donación de sangre es, por ejemplo, restricción que si tú tuviste más de una pareja sexual en los últimos 6 meses, nosotros no tenemos esa restricción. Perfecto. En cambio sí tenemos otras como las enfermedades autoinmunes. Perfecto. Y
es importante que esas limitaciones que existen para la donación de sangre no existan para la donación de células madres, porque hay una cantidad grande de gente joven que a ustedes les interesa que sean donantes, ¿cierto? Sí. ¿Ese es el perfil ideal de donante? Sí, por varias razones. La primera es que una persona joven, por lo general, tiene mejor estado de salud. Y la otra es porque esa persona va a poder permanecer más años en el registro. Claro. Para nosotros es súper costoso cuando tenemos una persona que entra y sale del registro, por ejemplo, porque en el fondo cada registro a nosotros nos cuesta mucha plata. En el fondo nos cuesta el haber logrado que esa persona nos conociera, y luego los materiales y el análisis de su muestra en el laboratorio. Entonces el ideal es que sean personas que estén bien convencidas y que permanezcan un buen tiempo en el registro, porque los pueden requerir hoy día, pero también en 10 años más. Perfecto. ¿Mujeres con hijos? También, sí, por lo general, si un médico puede elegir entre un hombre que no ha tenido hijos, joven, y una mujer, va a elegir al hombre. Todavía es así, porque las mujeres que hemos tenido hijos tenemos un poco más de anticuerpos, nuestro sistema es un poquitito más alarmado. Más defendido, más alerta. Entonces eso sí puede generar un poco más de complicaciones. Ahora, el 70% de las personas, no solo en Chile, sino que en los otros DKMS del mundo, son mujeres registradas. Mira. Por lo tanto, igual somos un público que va a ser el grueso de los donantes. ¿Y eso por qué será? ¿Por qué te lo explicas tú? ¿Que sea como tan mayoritaria las mujeres? Yo creo que las mujeres quizá conectamos un poco más rápido, no más, pero más rápido con estas cosas. En mi experiencia, al menos cuando al principio yo iba también con el equipo a terreno a hacer campaña, éramos 5 personas, así que hacíamos todo. Nos pasaba que los hombres preguntan todo antes de registrarse, o sea, ¿y qué pasa si? Y antes de convencerme quiero saber. En cambio, las mujeres dicen, bueno, después sabré, después veré, pero por ahora yo lo único que sé es que hay una persona que podría ser mi hijo, que podría ser mi hermano, que me podría necesitar. Si no me hace daño, ¿por qué no hacerlo? Son más como rápidas en eso. El hombre calcula un poco más quizás. Eso ha sido mi experiencia. Ahora, cuando se convence, es súper comprometido también. Qué increíble, es un mundo fascinante, francamente fascinante, el de la donación de células madre y el efecto que esto puede tener en una persona que lo necesita. Un gusto, Ignacia, y felicitaciones por el trabajo, y vamos a seguir con este ciclo de conversaciones acá en CNN Chile. Que estés muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Siempre.